La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí para hablar de un tema, el tema OVNI. Y bueno, yo no sé si muchos de vosotros lo conoceréis del tema de que vamos a hablar. Yo para mí la había escuchado de lejos, la había tenido cierta referencia, pero realmente vamos a hablar de lo que llaman en algunos lugares el Área 51 de los rusos, Kapustin Yar. Para hablar de ello, pues nuestro amigo Paco Quevedo, que queremos darle como siempre las buenas tardes y bueno, y encantado de que esté otra vez aquí en el programa. Paco, bienvenido. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas a todos, un abrazo y sí, vamos a tratar hoy un tema que no es muy ampliamente conocido, pero los dedicados a seguir la ufología allá donde se produzca, porque no solo es en Estados Unidos, sí que lo tenemos en cuenta desde hace mucho tiempo. Es la base, como decías, el Área 51 rusa, llamada Kapustin Yar. Es curioso la historia las historias que se han generado en torno a esta base secreta. Y debido a ella se ha establecido el paralelismo desde que empezó a ser conocida ya por los 90 con el Área 51 norteamericana. Porque aquí la gente empezó a ver cosas extrañas como la evacuación de todo un pequeño pueblo demasiado cercano a la base cuando ésta empezó a funcionar y a hacer volar los ingenios que aquí se desarrollaban. Y Paco, ¿por qué no nos retrotraemos un poquito? Porque muchos de los oyentes posiblemente lo conozcan, ya han escuchado hablar de él, pero ¿por qué no nos habla? ¿Dónde está Kapustin Yar? ¿Qué relevancia tiene? Porque bueno, fue una base, no sé si sigue funcionando todavía, pero fue una base importantísimo dentro de la defensa de la Unión Soviética, ¿no? Sí que sigue funcionando todavía, aunque no con igual intensidad, pero eso nunca lo tendremos claro porque continúa siendo una base de acceso restringido. El tema de Kapustin Yar comienza en mayo del 46, recién terminada la guerra. Los rusos, pues tienen que designar alguna zona lo más remota y desconocida posible para esconder allí los armamentos de la Alemania nazi, todos esos armamentos que traían de cabeza y eran una amenaza muy seria para los aliados. Y bueno, pues no les dio tiempo a los nazis a desarrollarlo suficientemente, pero eran de una tecnología que sobrepasaba en muchos aspectos a la que tenían los aliados. Hablamos de las bombas V2, llamadas A4, y que fueron los precursores de los misiles, de lo que han acabado siendo o dotando elementos de guerra que han acabado dotando de supremacía mundial a las grandes potencias, por su capacidad de salir fuera de la atmósfera y volar hasta un país enemigo a muchos miles de kilómetros y acertar con precisión, transportar un ingenio nuclear que podría golpear con precisión cualquier ciudad prácticamente del mundo. Esto viene de esta tecnología montada por la Alemania nazi en las bombas V2. Bueno, pues esto, la Unión Soviética consiguió capturar 11, que fueron llevadas a esta base secreta, ordenada a construir, como decíamos, por el mismísimo Joseph Stalin, al sur del Oblast o provincia de Stalingrado, que ha acabado llamándose Volgogrado hoy día, puesto que es una ciudad ribereña del río Volga, pero situada en el Oblast o provincia de Astrakán, que está justo al norte del mar Caspio, el mayor lago de agua dulce del mundo. Y bueno, tiene como barrera natural por un lado al Volga y al este limitando con Kazajstán. Está en la margen este del río, en aquella zona
en la zona de la ciudad de Volgogrado, ocurrió la famosísima batalla con los nazis de Stalingrado, ¿no? Allí es donde los nazis empezaron a ver que iban a perder la guerra. No consiguieron pasar de ahí, no consiguieron invadir Rusia. Bien, pues ahí Joseph Stalin ordenó crear este inmenso polígono de tiro, centro de desarrollo, centro de análisis científico de los medios de propulsión, sobre todo, que tenían estas bombas V2 de los nazis, y acabaron con ello desarrollando sus propios misiles balísticos y sus propios cohetes, que llevarían durante un tiempo a mantener un adelanto sobre los estadounidenses en cuanto a tecnología espacial. Esos cohetes fueron los que sacaron al hombre de la atmósfera terrestre, llevándolo a darse paseos espaciales en un principio e incluso llegar hasta la Luna posteriormente. A partir de ahí, pues bueno, consiguieron los rusos que en 1948 despegara su primer clon de ese ingenio volante que consiguió realizar el famosísimo científico Sergei Pavlovich Korolev, que fue el padre de la cohetería soviética, del desarrollo espacial soviético. Sería un equivalente al Wernher von Braun, el científico nazi que acabó desarrollando el programa espacial americano. Fue el que consiguió copiar el V2 y montarlo con unas características propias en un diseño propio, pero prácticamente lo que dicen los que entienden de armas de guerra es que esto fue una copia que dotó del control de cómo montar y cómo hacer volar este tipo de armas que han acabado siendo misiles intercontinentales. Allí, bueno, pues se montaron hasta 18 plataformas de lanzamiento, se llegaron a construir hangares hasta 400 metros de profundidad bajo tierra, y aquello era un centro ultra secreto. Esto derivó en la necesidad de crear un área para alojamiento de los científicos, principalmente alemanes. Hasta 5.000 se llegaron a enviar a la Unión Soviética. Se creó el pueblo de Znamensk, que aún existe como ciudad, tiene creo que unos 20.000 habitantes, pero fue una ciudad cerrada. En Rusia llaman así a las ciudades que están en lugares muy restringidos porque tienen desarrollos armamentísticos, tienen desarrollos atómicos, y para acercarte siquiera necesitas un permiso especial. No se puede residir allí, e incluso en estas ciudades cerradas hay un bonito documental muy interesante que se llama Ciudad 40. Creo que se puede buscar y encontrar en internet, donde hablan de este tipo de ciudades rusas, ciudades en lugares remotos, cerca de áreas restringidas de experimentación referida al poder militar, y donde hay gente que nace, crece, trabaja allí y nunca llega a salir de estas ciudades cerradas que llaman ellos, ¿no? Ciudades secretas dentro de estas áreas. Allí se desarrolló toda la tecnología o gran parte de la tecnología nuclear de los rusos. De allí salieron los cohetes R1 y los cohetes Proton, que acabaron formando parte de la ingeniería espacial que llevó a los soviéticos, como digo, a ser los primeros en abandonar el planeta, los primeros en llevar a un hombre fuera de la atmósfera, los primeros en llevar a un ingenio a la Luna. No fueron los primeros en llevar a un humano a la Luna, pero sí los primeros en llegar allí con una sonda y aterrizar en la Luna. Entonces, bueno, pues Kapustin Yar tenía que ser obligatoriamente secreta. Y se dice que fue más secreta aún que el Área 51 de los norteamericanos. Bien, como todos los secretos atraen la nebulosa del misterio, también acabó siendo misteriosa. En 1999, después de la caída del muro de Berlín y de que la Unión Soviética se deshiciera, empezó a haber filtraciones de todo lo que ocurría. Salieron a la luz incluso documentos clasificados del KGB. Y en 1999, como digo, en una revista italiana, la revista UFO, aparece un reportaje sobre Kapustin Yar, la base secreta donde se acumulan los restos de ovnis estrellados. Y surge la gran historia del Roswell ruso.
Para mí el Roswell ruso no hay solo uno, hay uno principal, pero no hay ningún medio de comprobar que esto sea así, excepto estos supuestos documentos y estas supuestas fotografías que acabaron en manos de esta revista italiana y publicado en el 99. Incluso Paco, te comentaba, ya que entras tú, incluso hay documentales, está en inglés el documental, pero hay documentales incluso de ese Roswell ruso hablando de él. Y de hecho, fíjate lo que estás comentando de Kapustin Jar, que pensaron incluso que de ahí salieron el Sputnik 1 y 2, porque fue un cosmódromo también, o sea que se juntan muchísimas cosas en ese lugar que hoy en día incluso podemos localizar geográficamente. Realmente fue un sitio de una relevancia importantísima, pero que durante un montón de años no sabíamos nada de él aquí en Occidente, ¿no? Claro, como todas las bases secretas tienen la obligación de pasar desapercibidas, pero cuando buscas entre los millones de documentos que la CIA ha desclasificado, pues hay referencias constantes a estos lugares. El U-2 fue uno de los aviones espías de los americanos que intentó y consiguió fotografiar este cosmódromo. Se vigilaban constantemente, igual que los soviéticos vigilaban constantemente a los americanos y descubrieron la existencia del Área 51, se dice, mediante un satélite. Descubrieron, ya tenían localizada el área, pero descubrieron dónde estaban realizando, por ejemplo, desarrollando uno de los proyectos secretos que era el Blackbird, un avión diseñado para sustituir al U-2 que ya habían conseguido alcanzar con un misil los soviéticos, y bueno, ellos querían sustituirlo con algo que fuese más indetectable al radar, más veloz y con un techo de vuelo más alto. Este avión, el SR-71 o Blackbird, continúa teniendo varios récords, entre ellos el de velocidad de operación que supera los 3.500 kilómetros por hora. Pero también el del techo de vuelo con casi 26 kilómetros, 25.900 metros de altitud de vuelo operacional. Además está realizado en la práctica totalidad del fuselaje con titanio que la CIA le compraba a los soviéticos a través de un entramado de empresas fantasma. El caso es que este Blackbird fue diseñado, construido, trasladado a Groom Lake, al área 51, donde con maquetas a escala en el desierto se colocaban sobre un mástil para intentar darle la mejor forma que evitase su detección por el radar, que dejase en los radares enemigos la menor huella posible a fin de ser muy furtivo, muy difícil de detectar. Con esto y las grandísimas velocidades y el techo de vuelo que tenía, pues prácticamente iba a ser un avión espía que no iban a poder detectar ni derribar. De hecho, dicen que los misiles tierra-aire los evitaba, aunque les dispararon varios, nunca consiguieron acertarle por la velocidad tan tremenda y el techo de operatividad que tenía. Pues bien, colocando estas maquetas a escala allí en el desierto, los americanos también eran conscientes de que los rusos tenían satélites que espiaban constantemente el suelo americano y en especial las zonas de desarrollo como esta. Sabían a qué hora estaban sobrevolando aquella zona y antes de esta hora desmontaban las maquetas de las pruebas de radar y las escondían. Pero curiosamente, fíjate a dónde llegan, en la sofisticación de observación del contrario, cada una de estas grandes potencias, especialmente durante la Guerra Fría, que en la desclasificación y filtración de documentos del KGB se supo que habían conocido este diseño y la forma de este avión antes de que los americanos siquiera empezaran a volar con él, gracias a que estos satélites montaban unas cámaras que detectaban diferencias de temperatura en el suelo. Como la maqueta había estado colocada sobre el suelo, su contorno había dejado una zona más fría donde daba la sombra de esta maqueta. Entonces los rusos, a través de esa zona más fría del suelo, supieron que estaban desarrollando y probando un avión con una determinada forma. O sea, imagínate dónde llegan. Lo que es la imaginación del ser humano y, como tú dices, los U-2 y la capacidad de vigilancia. Claro, o sea, están obligados a adelantarse al enemigo a la vez que ocultarse de él.
Bueno, y lo que tú comentas, los U-2 eran esos aviones que todos hemos visto en algún reportaje de alas larguísimas, que incluso hubo un caso de un piloto que fue derribado por un misil y que fue famoso después por el intercambio. De hecho, se han hecho hasta películas sobre él, pero que en un momento determinado volaba a una determinada altura recogiendo fotos. Pero lo que bien dice, el tema del espionaje y contraespionaje de uno y otro. De hecho, en parte el Roswell americano, pensar en incluso que era o podía ser una invasión de los rusos. Quizá por eso intervino el ejército americano también allí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Esto es de esta manera. El avión, el incidente del que hablas, del U-2, fíjate que el U-2 fue derribado en la zona de los Urales, donde también hay un gran polígono de tiro y un centro de armas químicas. Lo hablamos en su día cuando tratamos el extraño caso del paso Dyatlov. Allí fue donde los soviéticos consiguieron derribar y a la vez demostrar a los americanos que tenían mucha más tecnología de lo que los americanos sospechaban. Claro. Consiguieron derribar un avión que para los americanos era imposible que le derribara a nadie en aquellos momentos. Claro. Un U-2. Claro, en mayo del 60, el piloto, que no me acordaba el nombre, Francis Gary Powers, que realmente ellos pensaban, que era intocable este avión. Y se dieron cuenta pues que los soviéticos tenían, como tú bien dices, una tecnología impresionante para la época, ¿no? Efectivamente, aparte yo, como ya indiqué en el programa que hicimos, que dedicamos al extraño incidente del paso Dyatlov, donde murieron en extrañísimas circunstancias aún no aclaradas un grupo de excursionistas, yo creo que está relacionado justamente con todo este secretismo y con todo este supercontrol que hay en desarrollo de tecnología. Y pudiera haber por ahí alguna historia de espionaje que a los soviéticos les hiciese acabar o todo el ejército de aquel momento tuviese algún tipo de temor o conocimientos sobre algún componente de este grupo y lamentablemente acabaron muertos. Sí, porque y nunca se ha sabido exactamente qué ocurrió allí, ¿no? Claro, por lo que ya dijimos. Claro, además por lo que comentaste también y ese paso Dyatlov, invitamos a los oyentes a que escuchen el programa. Tú has comentado excursionistas, pero eran realmente expertos, geólogos, expertos montañeros que sabían exactamente dónde iba, que no eran los típicos domingueros que salen sin preparación. Pero aquí en Kapustin Yar, parte de todo eso, el 19 de julio de 1948, menos de un año después del incidente de Roswell, ocurre algo también interesantísimo, ¿no? Sí que tenemos noticias de que pudo ocurrir algo interesantísimo, similar a Roswell, que ahora iremos explicando, pero hay que tener en cuenta que en torno a estas bases empiezan a surgir historias por el secretismo. Se asocia inmediatamente secretismo, oscuridad, vuelos de prueba y por tanto luces en la noche que hacen cosas extrañas y la gente empieza a preguntarse qué tienen que esconder de la vista del público. Por supuesto, la imaginación empieza a funcionar, en muchos casos digo imaginación, pero en otros casos se añaden declaraciones, incluso a cara descubierta, de personal que ha trabajado ahí. Sería, como digo, algo parecido al Área 51 y lo que ocurrió en 1999 con una filtración de un agente que nunca se identificó, alguien que trabajó en Kapustin Yar y que fue quien facilitó que esto se publicara en una revista especializada en el tema ufológico, en el tema OVNI. Sería algo así como el Bob Lazar recordamos que Bob Lazar salió a la luz pública hablando del Área 51, diciendo que él había trabajado allí como físico en un intento de averiguar la ingeniería que hacía volar a un ovni estrellado que tenían allí en el Área 51. Bien, pues esto es lo que acaba ocurriendo en Kapustin Yar. Después de ser un lugar en el que averiguan cómo funcionan los misiles, los primeros misiles construidos por los nazis. Posteriormente pasa a ser un lugar de desarrollo de motores para transportar las bombas atómicas de los soviéticos. Ya en el 48, apenas 2 años después, consiguen
hacer despegar, como dije, el primer misil. Posteriormente fue utilizado como cosmódromo. Allí se desarrollaron los cohetes Cosmos y llegó a ser tan importante como el polígono de Baikonur en cuanto al tema de lanzamiento de cohetes para poner satélites en órbita. Cuando acabó la Unión Soviética en desastre, fue prácticamente abandonado, se dice, aunque yo no lo creo. Posteriormente se reconvirtió para continuar aprovechando sus instalaciones, que son inmensas. Se habla de 3.000 kilómetros cuadrados de ámbito del polígono y se habla de una ciudad subterránea enorme con hangares en los que cabe un jumbo. Creo que la última acción que realizó fue lanzar desde ese polígono en un cohete Cosmos 3 el año pasado, en 2016, creo que pusieron en órbita satélites norteamericanos de fabricación estadounidense para la red Orbcomm que estaban montando, ¿no? Es una subcontrata, los americanos les sale barato lanzar desde allí ciertos satélites, lo hacen habitualmente. Y creo que es la última acción o de las últimas que ha realizado, por lo tanto sabemos que continúa en funcionamiento. Bueno, aclarado todo esto, nos retrotraemos a la historia que nos traía aquí sobre los misterios que emergen de entre la nebulosa que envuelve todas las bases secretas, ahora en especial en esta de Kapustin Yar o Vladimirovska. En 1999, julio, se publica en una revista italiana una información filtrada por un trabajador que dice haber estado allí y haber visto que aquello es un centro de recuperación de naves de procedencia desconocida que se han estrellado en territorio soviético o que han sido abatidas, como la primera de ellas, el primer Roswell ruso, puesto que yo identifico al menos 3 que tienen visos de ser realidad. El primero de ellos es un elemento que este informante, similar a la historia de Bob Lazar, que dijo trabajar en el Área 51 intentando averiguar la tecnología de estas naves para aprovecharla en la posterior aplicación tecnológica, sobre todo en la carrera espacial, que se desarrolló tan rápidamente desde aquellos años. Cuenta que allí dentro vio elementos, naves que eran de tecnología muy superior a la nuestra, al menos 5, luego detallaremos. El primero de ellos, un cilindro de 35 metros. ¿Cuál es su historia? Bien, pues el 19 de junio de 1948, a partir de las 5:30 de la tarde, un operador del sistema de radares que controlan la base de Kapustin Yar da la alarma de que al sur está volando un objeto desconocido. Poco después, un avión MiG es capaz de identificarlo y llama a la base diciendo que lo tiene enfrente, que lo está viendo. El objeto tiene unos 35 metros de longitud, forma de cigarro y es metálico. Además, le ilumina con una especie de luz láser como si estuviera apuntándole. Al piloto inmediatamente se le ordena que debe disparar al objeto, y esto solo puede ocurrir porque el mismísimo comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética de entonces, Zygarev, había dado previamente la orden, es decir, habían visto previamente estos objetos, eran conscientes de sus capacidades y perseguían obtener tecnología, enterados, por supuesto, de lo que ocurrió en Roswell. El caso es que uno de los misiles RS, una evolución de los RS-82 que ya alcanzaban casi 2.000 kilómetros por hora, consigue impactar en el objeto. A su vez, el objeto dispara al MiG un tipo de rayo que lo abate, destruye el avión, matando al piloto. El objeto cae sobre la base de Kapustin Yar, dentro del entorno de la base, y es inmediatamente recuperado y transportado a estos subterráneos ultra secretos, donde va a ser seguramente analizado para aprovechar su tecnología en beneficio de la Unión Soviética. ¿Qué viso de realidad puede tener esta historia, aparte de considerar mayor o menor grado de fiabilidad al informante? Bueno, pues hay un
piloto retirado del ejército soviético, un oficial, Vitaly Prakdichev, que con su uniforme puesto lo ha afirmado públicamente. Esta historia fue real. El informante, por su parte, continúa describiendo lo que vio allí dentro. Dice que allí había 5 objetos, uno de ellos este cilindro, otros 4 con forma de disco y uno más con una extraña forma de delfín. Aparte de eso, tenían otra estancia en la que podía haber cientos de restos de accidentes. Él identifica un primer objeto que sería alcanzado por el misil del avión MiG en el 48. Luego dice que hay un platillo estrellado en septiembre del 61 en Kirguisia, la frontera con China, unos restos aparecidos en 1988 en Afganistán, un tercer platillo en Proklavsky, la región del Cáucaso, y una forma de delfín que apareció en 1987 y que allí estaba todo este material. También tienen los restos de una colisión o de un estrellamiento ocurrida en la población de Sverdlovsk, Licano. Bueno, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Todo esto son afirmaciones de alguien que supuestamente ha trabajado allí y no ha querido ser identificado. Puede formar parte de la imaginación exaltada ante una base súper secreta que estaba experimentando con bombas, con misiles, quizá también con proyectos de elementos que vuelan y que desde poblaciones cercanas pudieran ver como luces inexplicables en el cielo, y todo esto lleva a desarrollarte de esta teoría. No lo sabemos, pero sí tenemos a gente de la máxima fiabilidad que ha tenido y muy importantes responsabilidades, de las mayores responsabilidades del Estado, afirmando que esto es así. ¿Cómo? Por ejemplo, ya hemos dicho alguno, Sergei Khrushchev, hijo de Nikita Khrushchev, ingeniero espacial, desarrollador allí durante años, reconocido por él. Hay un documental en el canal Historia donde dan la cara todo este tipo de autoridades. Sergei Khrushchev, hijo de Nikita Khrushchev, que fue primer ministro ruso, como digo, ingeniero, desarrollador de sistemas de guía, de los sistemas de guía de los ingenios que llevaron a la supremacía en un primer momento de los soviéticos, la supremacía espacial. También habla Vladimir Seminov, durante 26 años oficial, jefe de varias secciones del KGB. Esto es así, estos señores están ahí en una televisión afirmando estas cosas y afirmando que la base de Kapustin Yar era tan secreta y había lugares tan secretos que incluso jefes de Kapustin Yar no conocían lo que se hacía en la base, en el compartimento de al lado de esa base. Y de allí era prácticamente imposible salir una vez que entrabas a trabajar. Consiguieron salir, por ejemplo, Sergei Khrushchev acabó trabajando en una universidad norteamericana después de que se deshiciera la Unión Soviética, ¿no? Sí, hay un autor, el Philip Mantel, que es coautor de un libro, El incidente Roswell en Rusia, que habla, ya digo, con todas las reservas que tú estás poniendo, que evidentemente hay que tener porque claro, de allí la información a lo mejor lleva más cuentagotas. Tú has hablado del incidente Roswell, del Área 51, de este Bob Lazar, que bueno, tan polémico también en muchos de los aspectos, pero al parecer, vamos, según cuenta incluso el documental, se vio realmente una imagen del típico ovni, y a partir de ahí parece ser, ya te digo, por lo que comenta este autor del incidente Roswell, empezaron a desarrollar tecnología, una especie de tecnología inversa que tanto se ha hablado a lo largo de la historia, igual que hicieron con los nazis, que realmente sí está claro que hicieron esa tecnología inversa. Recogen esas naves o esos misiles, los V2 principalmente, y quizás posiblemente algunos
uno. Hacen el proyecto que en Estados Unidos se llamó el Paperclip, que es recoger un montón de científicos nazis, que al igual los americanos lo recogieron, ya digo, hicieron el proyecto Paperclip prácticamente condonando cualquier crimen de guerra que pudieran haber cometido estos científicos nazis, pero parece ser que este Kapustin Yar fue, aparte de eso, ese otro incidente que aparece en el 48, según el, ya digo, Philip Mantel y el documental este que estamos comentando, que realmente apareció allí un objeto que puso en poco menos que en alarma esa base secreta y además de alto nivel, ¿no? Uh-huh. Sí, este incidente yo creo que es el que más ha alimentado la historia de ocultación de ovnis dentro de esta base que realmente existe. No tenemos forma de probar o de tener claro que esto fuese así, pero sí es cierto lo que dices, hay una aceleración de conseguir logros tecnológicos a partir de esa fecha. Después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del 47 empieza a haber unas oleadas tremendas de avistamientos que crecen en frecuencia y en espectacularidad a lo largo de todo el mundo, especialmente rodeando a determinadas o en territorio de las dos principales potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. De la Unión Soviética lo estamos conociendo, lo hemos empezado a conocer muchísimo más tarde, dado el régimen que han tenido allí, la Unión Soviética, hoy día Rusia y una serie de repúblicas uh-huh. En las que se deshizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS. Bueno, pero ha habido una aceleración de la consecución de tecnología y quizá yo es algo que he hablado privadamente cuando se opina así en una charla distendida sobre el tema OVNI, la posibilidad de que exista realmente una retroingeniería a través de que haya alguno de estos ingenios de otra civilización que se haya estrellado y se haya recuperado por parte de los soviéticos o de los americanos. Yo pienso que sí es así y que quizá no fue derribado. Esto fue un adorno pues que se puede haber añadido por este informante y sí pudo haber un estrellamiento similar al de Roswell. Y en estas pequeñas charlas mi opinión es que quizá esas inteligencias no lo sé, mira, te lo voy a decir aquí sin que se entere mucha gente, pero yo creo que pudieron, a cambio de controlar muy bien la tecnología nuclear, que como sabemos llegó a su culmen y a su prueba más desgraciada y demostradora de su capacidad de matar en el 45 con la explosión de las dos bombas en Japón, de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron cientos de miles de personas, prácticamente en el acto 80.000 y a lo largo del tiempo pues no se sabe exactamente cuántas, ¿no? El caso es que quizá estas inteligencias decidieron dotar de elementos sobre los que los científicos de aquí pudiesen desarrollar tecnología que les, por una compensación, por la ley de la compensación, que no hubiera una supremacía absoluta, por ejemplo, a través del incidente de Roswell para los americanos. Pudo ocurrir en el 48 algo similar cerca de esta base, de este polígono de Kapustin Yar, para equilibrar un poco el asunto y que a través de retroingeniería ambas partes del mundo consiguieran un desarrollo equilibrado que no fuese o que impidiese desequilibrar la balanza y que uno de ellos se lanzara sobre el otro con una nueva guerra que podía ser un desastre para toda la humanidad e incluso para el planeta, dirigiendo con ello más su atención hacia esa conocida carrera espacial. Esto es lo que yo pienso, sin que posiblemente sea cierto, pero me da por pensar así, dando veracidad a que estos dos incidentes sean reales. No creo que un avión con la tecnología de uno de estos MiG pudiera batir una de estas naves, por lo que toda la historia
los testigos definen o han observado en estas máquinas, estas capacidades, yo no creo que haya una capacidad real de destruir ni de alcanzar o derribar a uno de estos ingenios. No lo creo, sinceramente. Otra cosa es que estos ingenios puedan sufrir un accidente, es posible. Son ingenios de otra tecnología, de una humanidad muy evolucionada, pero sujetos a accidentes. Y Paco, ahora sabemos que existen cierta revelación de datos de la CIA y sobre múltiples elementos. No hay ninguno que se conozca que hable de Kapustin Yar, ¿no? Yo lo estoy buscando. He encontrado como 8.000, te lo voy a decir porque lo tengo aquí anotado. Mira, de Kapustin Yar, directamente de bases secretas rusas, tengo 8.000 entradas que hay que revisar una por una. Claro. Yo he bajado unos cuantos y efectivamente se habla de supuestos avances soviéticos, de gente sobre el terreno que habla de este polígono donde se están realizando, o sea, la CIA lo conocía desde muchísimo antes de conocerse públicamente. De estas 8.000 entradas hay unas 80.000 páginas en PDF. Yo he calculado solamente a 10 páginas por entrada, que a veces hay documentos que tienen 150 páginas en PDF. Están en inglés y luego hay que traducirlo. O sea, nunca, creo yo, dará tiempo a analizar lo que la CIA tiene o consiguió saber de Kapustin Yar. Kapustin Yar también es llamado Vladimirovka, por si alguien quiere buscarlo, o Sitkursk, como dije al principio. Es muy difícil. El volumen de información que hay es tan brutal. Yo creo que lo han hecho así precisamente para seguir la técnica de despiste. Han hecho caso a la ley que han fabricado en Estados Unidos de desclasificación, de derecho a la información ciudadana, pero 12 millones de documentos. ¿Quién es capaz de analizar y de leer uno por uno las páginas con información que hay ahí? Es suerte. Muchas veces, claro. Yo, por ejemplo, el otro día cogí uno al azar y bueno, pues, me llamó mucho la atención que hablaba de proyectos realizados por un determinado profesor, un catedrático en la Unión Soviética, que estaba empeñado en demostrar las capacidades de visión remota, clarividencia, que podrían ser aprovechadas militarmente. O sea, y esto está reconocido por la CIA en un documento. Pero fue por pura casualidad. Pero luego hay documentos que no te hablan de nada, solo te hablan de una noticia que sacó un periódico de un ciudadano que fue testigo de tal suceso. Y ese suceso puede preocupar a la CIA porque puede tener veracidad y ser un elemento que determine dónde mirar con un avión espía para sacar no sé qué información, ¿no? O sea que es tremendo. Todo esto muy, muy difícil y una labor muy complicada. Paco, una pregunta sobre eso, simplemente y ahora continúa. ¿Puede ser que yo me planteo como un interesado más, no quiero tampoco evidentemente ni sentar cátedra y a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser que en un momento determinado la CIA haya desclasificado tantísimos documentos? No digo que sean falsos, pero un poco para inundar con millones de datos y que sea prácticamente imposible, vuelvo y he reiterado lo de prácticamente imposible el poder conocer la verdad. Pues hombre, ya que se ven obligados, una de las maneras lógicas es mediante el volumen. Busque usted. ¿no? Claro, aquí tiene usted 12 millones de documentos. Ojo. Y usted busque lo que usted quiera. Ojo, afortunadamente han sido... Sí, que aparte de eso, tienen que ir, si no recuerdo mal, a una universidad determinada, un lugar determinado, donde hay una serie de ordenadores también limitados, donde que no te lo puedes descargar desde tu casa, toda la información, sino que han limitado incluso el acceso. Sí la puede, sí. Uh-huh. Sí, yo he conseguido descargar, pero sin suficiente resolución. Claro, si quieres el original para leerlo, te tienes que ir allí, hacer una solicitud y te van a hacer una copia. Y a veces las copias también traen borrones. Las copias, cuando das con algo de verdad revelador, también hay partes censuradas, partes complicadas que vienen tachadas. Claro. Y algunas de ellas pues dicen que por defecto de las máquinas de escribir de entonces, con una letra
que a veces cuesta mucho interpretar. Yo he bajado muchos documentos también de la desclasificación que se hizo en España. Y bueno, pues no hay resolución, faltan páginas, algunas de ellas están tachadas, pero es muy interesante porque sí es cierto que algunos de ellos te dan que pensar y te confirman determinadas teorías que en su tiempo fueron teorías de la conspiración y que a través de estos documentos puedes llegar a ver que realmente, si hay una preocupación en el caso del tema OVNI del que hablamos, digo OVNI con F porque la V, para distinguirla de la B, pues yo le doy, es que muchas veces me lo han preguntado, ¿por qué dices OVNI con F? Pero no es con F, sino con una especie de F más ligera para distinguir que es con V y no con B, ¿no? Pues vamos a recordar, y es una tontería, a lo que cuando éramos pequeños, más o menos los que tenemos cierta edad, en la B y la V hacían que pronunciásemos distinto. Había antiguamente, y para aquellos que lo quieran ver, José María Íñigo, un presentador español que bueno, que ahora está volviendo también y bueno, que tiene mucho que contar sobre la historia de muchos. Tenía un programa llamado Directísimo, muy famoso en España, con millones y millones de televidentes. Él dividía mucho la V y la AB, nos obligaban un poco en el colegio así. Y también comentarte, Paco, de esas ciudades secretas, que fíjate, yo recuerdo que Kalashnikov en su biografía hablaba de que a él le llevaron y a toda su familia a una de esas ciudades secretas donde quizá Kapustin Yar hoy en día, no lo sé, posible que no, y no sé si queda alguna, pero que realmente estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, incluso 80, hasta la caída del muro de Berlín, posiblemente después, posiblemente las personas, nadie sabía sobre esas ciudades, pero tampoco las ciudades sabían sobre el resto del mundo, ¿no? Sí, es así. Los rusos, en la creación de esta base, que como decimos fue creada por Stalin, sabemos cómo era. Y su idea de encerrar a la gente en determinados lugares de trabajo y que no salieran era continua. Y para proteger, ¿qué mejor para proteger la intimidad, el secretismo y pasar desapercibido que quien trabaja allí nunca se relacione con nadie de fuera, que pueda vivir allí, que tenga espacio, aunque como digo parece que aquello es muy espartano, muy soviético. Y bueno, pues son ciudades cerradas que han sido clasificadas así. De hecho, si se mete uno en el Google Earth y pretende visitar la zona, se da cuenta de que el coche de Google Earth ha viajado por el entorno, pero al llegar a un cartel a una altura determinada, prohíbe terminantemente estar en aquella zona, excepto que se tenga una autorización especial del gobierno o de los militares. Igual que en Área 51, donde te avisan claramente justamente en el cartel. Bueno, en el del Área 51 es todavía más alucinante, diciendo que si pasa te pueden disparar, literalmente. Vamos, allí literalmente la traducción es: si usted pasa de este cartel le podemos disparar. Vamos, sí, allí son pistoleros, pero al menos lo advierten. En Rusia no lo advierten. Claro. Pero a lo mejor te disparan y luego has desaparecido. Ojo, no, eso te iba a decir, a lo mejor no te disparan, pero cuando te vas al hotel desaparece, porque claro, puede ser. No sé si todavía queda, creo que ahora es la FSB, creo que la KGB se ha transformado en FSB, pero sí, en la donde, FSB, sí. Donde Vladimir Putin fue, que no sé si muchos oyentes lo saben, director de la yo creo que de la terrible KGB, porque es verdad que si un 10% de lo que cuenta es verdad, es para dar miedo, para dar miedo de las personas que han salido allí y han querido hablar abiertamente, pero realmente es impresionante y es posible. Vamos a lucubrar, y yo digo a los oyentes que, y sobre todo aquellos de mente estrecha, pues que la abran un poquito. Es posible que hayan ocurrido más cosas, no solamente en Kapustin Yar, sino en otros lugares de la Unión Soviética, de la amplia Unión Soviética, que es impresionante. Es que no nos podemos hacer una idea de los kilómetros. Incluso han relacionado algunos quizás más paranoicos con Tunguska, pero es posible que no solamente Kapustin Yar, sino otros lugares hayan tenido incidentes similares al que tuvieron, por ejemplo, y el que hablamos en el programa también, como Rendlesham.
Por supuesto que ha habido. En la Unión Soviética cada día tenemos más información y ha habido incidentes de todo tipo con igual o mayor intensidad que los conocidos hasta ahora. Yo quería hablar en cuanto al detalle que hemos dado de este informante de la revista italiana que hablaba de 5 platillos y de dónde los trajeron, que hay otros 2 posibles Roswell, uno de ellos ocurrido en Sverdlovsk. Esto es una zona cuya capital es Ekaterimburgo, en el distrito de los Urales, como decían, justo en la zona del paso Diatlov, y en esa zona en la que hay tanta actividad y tanto avistamiento ovni. Allí, en 1992, ocurrió algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que hay relatos que hablan de un ingenio mecánico que fue visto estrellado en esa zona y posteriormente rescatado por militares, y posiblemente podemos especular que acabó siendo uno de estos platillos o parte de los restos que este informante dice que existen allí en las profundidades de Kapustin Yar. El caso es que este relato es curiosísimo y creo que también es bastante conocido. Se ha bautizado como nanotecnología encontrada en Rusia con entre 100.000 y 300.000 años de antigüedad. ¿Pero por qué lo relaciono yo con esto? Pues mira, te explico el caso. En el 92 llegan unos geólogos que están buscando metales preciosos o metales que puedan ser aprovechables para la actuación minera. Y no son unos aficionados, son de la Universidad de Moscú, y entre ellos va un licenciado en Geología, Paleontología y Física, con además un doctorado en Geología por su tesis sobre el cráter de Azuara, del que es codescubridor. Tiene como 13 libros editados, traducidos a 18 idiomas, docenas de artículos científico-técnicos, lo que se puede llamar un auténtico y brillante investigador científico. Este hombre, ya fallecido, muy joven, se llamó Johannes Fiebach, y como vemos no era ningún aficionado. Él fue uno de o el líder de este equipo que se desplaza a esa zona buscando estos metales, y puestos a ello, se empezaron a encontrar desde los 3 metros de profundidad, empiezan a pitar los aparatos y se empiezan a encontrar una especie de pequeños tornillos. Bueno, pues siguen excavando y entre 3 y 12 metros existen una multitud enorme de lo que parecen tornillos. Claro, esta gente son geólogos, tienen una instrucción académica que les hace preguntarse cómo es posible que esto esté aquí. ¿Quién ha podido enterrar o si está tapado por 3 metros de depósitos de erosión, cuánto tiempo tiene? Hacen una recopilación de material, lo guardan y se lo llevan al laboratorio de metales de Moscú. Dotados de potentes telescopios, realizan un primer estudio y una primera datación. Quedan sorprendidísimos cuando ven elementos perfectamente lineales con espirales que se enrollan sobre ellos de una manera completamente regular, siendo estas piezas de entre 3 centímetros y 3 micras, es decir, 0,003 milímetros, perfectamente realizadas. Algunas hacen pruebas y descubren que son de cobre, de molibdeno y de wolframio. Y además presentan capas vítreas que les dotarían de una capacidad igual a los selenoides, que son elementos de la ingeniería para inducir campos magnéticos. Claro, pensemos que el wolframio es un material donde se hacía, bueno, de hecho, o el tungsteno, también conocido como tungsteno, era de lo que hacían los Panzer y los Tiger alemanes, que se recogían en España, curiosamente, gran parte de ellos durante la Segunda Guerra Mundial, y que tiene una dureza importante. Y el molibdeno también un material importantísimo y que se puede utilizar para una neoingeniería que se está hoy por hoy de gran importancia, está a la orden del día, y de hecho muchos de nuestros aparatos llevan ese molibdeno. Sí, es de muy alta tecnología. Son elementos de muy... Pero además trabajarlos
a escala de micras, exige una capacidad tecnológica altísima además, ¿no? Bueno, pues estos señores, como son geólogos, quieren datar cómo ha llegado eso ahí. Bueno, pues lo que ellos piensan es que si ha sido por depósitos de erosión, en el estrato en el que se encuentran y por el tipo de materiales que hay en ese estrato, estos nanotornillos o nanoselenoides deben tener entre 20.000 y 318.000 años. Automáticamente este estudio queda olvidado porque eso no puede ser y bueno, hasta que unos años después alguien lo rescata en 1995 y decide hacer más pruebas para verificar toda esta locura. Resulta que estas pruebas lo que ofrece son más sorpresas. La espiral está compuesta, el elemento que realiza la espiral sobre el molibdeno está compuesta por cobre puro y con una estructura que es innegablemente, según los físicos que lo analizan, artificial, pero además de un grosor de 80 micras, 0,08 milímetros, continuo y perfectamente definido. Al año siguiente, el 29 de noviembre del 96, otros científicos del mismo laboratorio, después de completar el estudio que habían realizado los anteriores, concluyen que están en una capa de sedimentos que corresponderían hasta mínimo de 100.000 años del Pleistoceno. Se excluye por completo la formación natural y el material vítreo no se justifica de ninguna manera que tratamiento artificial. Bueno, esto es lo que además añaden que la espiral es de una precisión matemática calculada, pues contiene en cada curva la constante phi, la proporción áurea. Esto ya es de risa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo relaciono yo con Capustiñar? Bueno, pues ¿qué te parecería si allí lo que ocurrió es que se estrella uno de estos elementos a una velocidad terrible y consigue profundizar en el terreno y dejar allí un montón de restos que por ser tan pequeños no son rescatados por quienes se llevaron los trozos grandotes, ¿no? Quedó ahí y con el tiempo pareció que era un resto de un accidente de hace 100.000 años sobre los que han ido cayendo depósitos de material de erosión. Es una de las cuestiones más curiosas que yo me he encontrado. Hay otro de los que quiero hablar, ya no tenemos mucho más tiempo. Tenemos 5 minutos, Paco, por eso digo... Venga, pues... No, 5 minutos para ti, venga. En 5 minutos, sí. Venga, voy a ver si lo digo completo y sin demasiados fallos, que luego me pelan. Bueno, pero... El caso es que el 29, parece ser que el 29 de noviembre del 68, en un periódico Sverdlovsk, que informa de que un objeto cruzó el cielo de aquella zona y se estrelló en Berezovsky. Este diario publicaba fotos y publicaba incluso una formación militar con agentes del KGB puestos allí delante de un platillo que estaba semi oculto o semi enterrado en el suelo. Posteriormente se dan cuenta de que hay cosas que no coinciden. Todos conocemos, yo creo que los aficionados a la ufología lo conocerán, el ovni de Sverdlovsk o Berezovsky. Lo podéis encontrar en un vídeo en el que se ve efectivamente una puesta en escena donde se ve parte de soldados de uniforme con medios militares rodeando un objeto, inspeccionándolo, y supuestamente agentes del KGB de paisano, alguna autoridad, dando el visto bueno para ser rescatado. Sí. Esto es falso, esto hay que decir que es falso. Ahora, es falso porque se ha descubierto luego que hasta los uniformes son falsos, no corresponden con el ejército de aquella época. Pero es un decorado con muchísimos medios, por lo que uno se pregunta, ¿quién demonios tiene la cantidad de dinero suficiente para recrear algo así con uniformes militares, con camiones militares, con, en fin, toda una puesta en escena con 20 o 30 personas perfectamente ataviadas? Hay fallos. Los fallos son... Pero que os digo que un particular, hombre... Un particular no. Es complicado. Un gobierno quizás tenga así las posibilidades. Un gobierno que quiera desprestigiar
este asunto y enterrarlo como siempre, aunque en este caso tenemos que conocer la existencia de un documental de 1998 presentado por Roger Moore, titulado Archivos secretos del KGB, producido por la cadena norteamericana TNT, y por lo tanto serían ellos quienes habrían librado todo ese dinero para hacer la puesta en escena y recrear un incidente que posiblemente sí existió, y este platillo fue rescatado siendo uno de los que el informante avisó que estaba allí en un hangar subterráneo de Kapustin Yar. Pero el vídeo que podemos ver demostradamente es una recreación, una puesta en escena con actores, y os recomiendo que os fijéis en los detalles de cómo los soldados no tienen aspecto de soldado como despistados. Eso no lo hace un soldado profesional, y mucho menos con la profesionalidad que se le exigía a los soviéticos. Luego hay camiones que son jeep americanos, o al menos lo parecen, aunque hay un jeep de los rusos, el GAZ-67B, no es exactamente igual, aunque se parece mucho. Por lo tanto, digo que es una puesta en escena, pero podría estar recreando algo real. Fue real. Exactamente. Entonces, estas dos historias posiblemente son otros dos Roswell ruso, junto con el de la batalla aérea del cilindro de 35 metros que puede estar todavía en Kapustin Yar. Pueden ser historias reales, y de ahí la Unión Soviética en su momento y Rusia después haya aprovechado mediante retroingeniería la capacidad de invisibilidad al radar de sus parte de sus aviones, bueno, pues determinada ingeniería muy evolucionada. La verdad yo creo que no la vamos a saber fácilmente, al menos, o puede que nunca. Pero entra dentro de lo posible que algo así ocurriera, y sobre todo me preocupa el detalle de los nanotornillos. Innegablemente elementos de alta tecnología enterrados en un lugar remotísimo. Si están ahí cubiertos por sedimento, nos arrojan unos 20.000 años, o a lo mejor hasta 100.000, o quizá 318.000, como han llegado a decir. Esto entroncaría con la otra gran teoría extraordinaria: los dioses que llevan toda la historia, milenios, visitándonos desde que éramos primates. Paco, un minuto. ¿Qué opinas de Kapustin Yar después de tus investigaciones? Un minuto. Pues no la he concluido. Estoy todavía con un montón de documentación y documentos por traducir, pendientes de recopilar y sacar más datos. Pero su existencia es real. Ha sido un cosmódromo, ha sido donde se han desarrollado gran parte de la tecnología de cohetes y de tecnología nuclear que ha desarrollado la Unión Soviética. Allí han trabajado personas de la relevancia de Sergei Khrushchev, de Vladimir Seminov, 26 años como oficial responsable del KGB. Esta gente no tiene por qué mentir, y es que no miente, han trabajado allí, y ellos dicen que Kapustin Yar ha guardado secretos siempre, incluso para las máximas autoridades que han trabajado allí dentro. Hay un piloto como Vitaly Pradyshev advirtiendo que es cierto lo que se cuenta de la batalla aérea con este cilindro, y que fue abatido, al menos así él lo ha conocido dentro de la Fuerza Aérea Soviética. Por lo tanto, Kapustin Yar puede ser efectivamente un centro donde se guarden todas esas recuperaciones de elementos extraterrestres, estrellados o abatidos. Yo me inclino más por algún accidente del que hayan recuperado elementos y hayan ejecutado sobre ellos retroingeniería para avanzar tan rápidamente desde los años 40. Cuestiones que un gobierno no puede contar. Claro. Pues nada, Paco, la verdad es que interesantísimo. Pero cosas que no se pueden contar no por secreto, sino porque probablemente provengan de otros mundos y sea tecnología de una civilización extraterrestre. La verdad es que siempre la extinta Unión Soviética va a traer siempre muchas dudas y muchas interrogantes. ¡Ojo! A veces no tenemos en cuenta
que el mundo es muy grande, claro, y que no solo ocurren cosas como Roswell allí, claro, en Estados Unidos, ocurren en muchos sitios bajo la capacidad de ocultación de grandes potencias, como es en este caso Rusia, donde ha habido no estos 2 o estos 3 que hemos contado, ha habido muchos más que iremos contando, pero es que en China también lo que ocurre es que son lugares extraordinariamente secretistas y con una capacidad de meter miedo a quien revele esos secretos, que consiguen ocultar cosas increíbles que deben tener ahí. Claro, de meter miedo y por lo que cuentan también emitir represalia, desgraciadamente. Todo Paco, todo ello afirma también que el fenómeno OVNI como ingeniería de otra civilización con ingenios mecánicos extraordinarios es absolutamente real. Bueno, ahí dejamos esa hipótesis que puede ser real, o bueno, también tendrá evidentemente los detractores. Otro día hablaremos evidentemente de otros casos, y darte las gracias como siempre de querer compartir esta información que tú investigas y que sigue investigando en muchísimos casos y muchísimos datos más. Paco, de verdad, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Encantado, muchas gracias Miguel Ángel, un saludo a todos. ¿Y si a través de tus sueños tuvieras el poder de viajar en el tiempo y ser testigo de la vida de otra persona? ¿Y si tu casa escondiera un oscuro secreto donde nada es lo que parece? ¿Y si pudieras cambiar el pasado a través del presente? ¿Lo harías? La Flor del Beso es una novela llena de misterio que te transportará desde España, pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días en una conexión entre los fantasmas del pasado y los del presente. La novela de Pablo Tresgallo Vallejo, ya a la venta en Amazon.es. Descubre el secreto de la Flor del Beso y déjate llevar por una historia entre la realidad y los sueños. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. ¿Y si a través de tus sueños tuvieras el poder de viajar en el tiempo y ser testigo de la vida de otra persona? ¿Y si tu casa escondiera un oscuro secreto donde nada es lo que parece? ¿Y si pudieras cambiar el pasado a través del presente? ¿Lo harías? La Flor del Beso es una novela llena de misterio que te transportará desde España, pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días en una conexión entre los fantasmas del pasado y los del presente. La novela de Pablo Tresgallo Vallejo, ya a la venta en Amazon.es. Descubre el secreto de la Flor del Beso y déjate llevar por una historia entre la realidad y los sueños. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. Bienvenida, bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es.
Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.